Bien, buenas tardes chicos. Vamos a continuar con nuestro contenido temático y ahora vamos a hablar de tres aspectos importantes del sistema nervioso como forma general. En el transporte axoplasmático podemos mencionar que también este se denomina el transporte axonal. Este va a ser un proceso de transporte de las células que es responsable de mover las mitocondrias, los lípidos, las vesículas sinápticas, proteínas y otros componentes. Todo esto hacia el cuerpo celular o desde el cuerpo celular de las neuronas a través de lo que es la porción citoplasmática. Los axones de las neuronas van a tener longitudes muy largas como también cortas. Y se cree que estos axones, como les decía en la anterior clase, no tienen ribosomas. Entonces se confía en el transporte axoplásmico para recibir todas las proteínas que son necesarias del cuerpo celular. El transporte axonal también va a ser responsable de mover las moléculas que están destinadas a la degradación del axón al cuerpo celular, donde serán degradadas por los lisosomas. Entonces, este transporte axoplásmico se refiere a todo el movimiento que ocurre dentro de las células del axón. Como bien decía, que van hacia el cuerpo o que van del cuerpo de la neurona. Este movimiento de materiales por el axón hacia el cuerpo celular se va a llamar transporte retrógrado y el movimiento hacia el extremo sináptico del axón se va a llamar el transporte anterógrado. Entonces, ustedes ven en esta imagen cómo ocurre en una carga anterógrada que va hacia el cuerpo y la carga retrógrada. Este aspecto es bastante corto y ahora vamos a hablar de un elemento muy importante en el tejido nervioso. El tejido nervioso no solamente va a estar conformado por las neuronas, sino también por la neuroglía. La neuroglía son también denominadas las células gliales o como el adhesivo de las neuronas. Es un tejido tal vez de relleno, si está correcta la palabra, que va a formar parte de un sistema de soporte y son esenciales para el funcionamiento del tejido nervioso. Las células gliales no contienen axones, ni dendritas, ni conductos nerviosos, por lo tanto, es por eso que se denomina un tejido de relleno. Las neuroglías son más pequeñas que las neuronas y son aproximadamente 3 veces más numerosas en el sistema nervioso. Una de las funciones más importantes de las células gliales van a ser la función estructural. ¿Esto qué quiere decir? Que van a brindar un apoyo físico a todas las neuronas. Dentro de las células gliales o la neuroglía vamos a encontrar, como ustedes advierten en la imagen, a la microglía, los oligodendrocitos, los astrocitos, las células de Schwann, las células ependimarias. Entonces, estas células no tienen axón ni tampoco dendritas, por lo tanto tienen solamente el cuerpo y una vez más les repito que son células que forman un tejido de relleno en el tejido nervioso en general.
Entonces, dentro de todo lo que es la neuroglía, vamos a encontrar, como les decía, a varias células que son representativas. Una de ellas va a ser la microglía, que son células macrófagas del cerebro. Sirven como un sistema inmunitario en el cerebro, evitando o reparando los daños en este tejido. Cuando se produce un daño, o puede presentarse una infección bacteriana o una infección viral, la macroglía se activa, lucha con insistencia y también pide como refuerzos a otro tipo de células inmunitarias. La microglía no está activada como una vigilia de forma constante, entonces solamente actúa cuando existe un tipo de lesión o un tipo de infección. Otro tipo de células neurogliales van a ser los astrocitos, que son células gliales abundantes y se denominan de esta forma porque tienen una forma estrellada. Se encuentran en el cerebro y en la médula. Los astrocitos protoplasmáticos se encuentran en la sustancia gris de la corteza cerebral. Los astrocitos fibrosos se encuentran en la sustancia blanca del cerebro. La función de los astrocitos va a ser el de almacenamiento de glucógeno, el de proveer de nutrientes para la célula, la regulación de la concentración de iones y la reparación de las neuronas. Entonces, como bien dice, tiene una forma estrellada. Entonces, este es un astrocito. Otras células van a ser las células ependimarias. Estas células son células especializadas que recubren los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. Estas células son ciliadas que rodean los capilares del plexo coroideo y conforman el líquido cefalorraquídeo. Van a formar el revestimiento epitelial de los ventrículos del cerebro y de la médula espinal. Estas células, al igual que las otras células neurogliales, van a derivar de una capa del tejido embrionario que es el neuroectodermo. Entonces, estas van a ser las células ependimarias. Como ven en la imagen, estas son las neuronas, ¿no es cierto? El cuerpo de la neurona y el axón. Entonces, entre medio se encuentran las células ependimarias. Aquí está el astrocito y otro tipo de células. Estas vendrían a ser las células ependimarias. Los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son estructuras del sistema nervioso central que van a envolver los axones neuronales para formar una capa aislante. Esta capa aislante, ya les he mencionado anteriormente, se denomina la vaina de mielina. La vaina de mielina está compuesta por lípidos y proteínas que van a formar un aislante eléctrico de los axones y promueve la conducción más eficiente de los impulsos nerviosos. La función de la capa de los oligodendrocitos, es el de formar la capa de mielina del sistema nervioso central. En ese sentido, un solo oligodendrocito puede mielinizar diferentes segmentos de un mismo axón o de varios axones. Entonces, aquí tenemos una vez más a nuestra neurona, el cuerpo neuronal,
el axón y estas son las células oligodendrocitas que van a formar parte de la capa de mielina. La astroglía. Esta célula es una célula glial satélite que va a cubrir y proteger la neurona del sistema nervioso periférico. Proporciona un soporte estructural metabólico para los nervios sensoriales y parasimpáticos. Tiene una forma estrellada, como ustedes advierten en la imagen. Mencionamos a las células de Schwann. Estas células están en el sistema nervioso periférico, forman un segmento único de mielina para un solo axón. En cambio, en el sistema nervioso central tiene otro tipo de funciones y se encuentran en las diferentes células gliales. Por lo tanto, sus funciones van a ser, al igual que los astrocitos, se van a ubicar entre las neuronas. Van a fagocitar los restos en el caso de una lesión, como en los nervios periféricos, al igual que la microglía. Como los oligodendrocitos también van a tener una función que es la de formar la mielina alrededor de los axones en las fibras del sistema nervioso periférico. Cada célula de Schwann, como les decía, va a formar parte de un único segmento de mielina en un solo axón. Entonces, este es parte del cuerpo neuronal y este elemento prolongado viene a ser el axón. E inmediatamente por fuera se ubican las células de Schwann como una vaina, formando una vaina de mielina en el axón. Entonces, si vamos agrupando a todas estas células neurogliales, aquí tenemos a la microglía, al oligodendrocito, entonces van a formar todo lo que resta del tejido nervioso aparte de lo que es la neurona. Esta es una imagen de forma esquemática y aquí podemos observar cómo se vería en un tejido nervioso, ¿no es cierto? Esta es una neurona y todas estas estructuras de diferentes formas y colores vienen a formar parte de lo que es la neuroglía. Ahora, seguidamente vamos a hablar de otro elemento que se va conformando y es parte de nuestro sistema nervioso central, en este caso, que va a ser el cerebro. El cerebro es uno de los órganos principales del cuerpo y por lo tanto es el de mayor complejidad en general en todo el reino animal. Si el cerebro dejara de funcionar, el ser vivo no puede sobrevivir. El cerebro se va a ubicar en la cabeza, cerca de los órganos de la visión y de la audición. Va a tener la forma de una nuez grande y pesa aproximadamente 600 gramos. Ojo, que el peso del cerebro no está relacionado con su forma de funcionamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si un cerebro pesara más, no quiere decir que tiene una mayor inteligencia, o que si pesa menos, tiene menor inteligencia. O sea, no está relacionado con su peso. La función del cerebro va a ser el de producir una conexión de las neuronas
a través de impulsos electromagnéticos, aunque también se pueden conectar mediante las sustancias químicas. El cerebro va a ejercer control sobre el resto de los órganos del cuerpo. Va a ser responsable del funcionamiento de las emociones, el lenguaje, pensamiento y memoria. Una de las funciones específicas del cerebro va a ser el de dividir estas funciones entre lo que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Cómo se va a constituir? ¿Qué partes contiene el cerebro? Hablamos de la corteza cerebral, que se compone de sustancia gris y de neuronas que se van a conectar entre sí. Entonces, la corteza cerebral se encarga del lenguaje. Dentro de lo que es la corteza cerebral, vamos a tener una clasificación. Tenemos al lóbulo frontal, que tiene la responsabilidad de planificar, percibir, coordinar, controlar la razón, ejecutar conductas y omitir juicios. Este lóbulo frontal va a ser el encargado de transformar lo que pensamos en palabras. Se encarga de las funciones motoras y de la memoria, así como también ayuda a regular el comportamiento sexual. Otra clasificación va a ser, parte de esta clasificación, va a ser el lóbulo parietal. Este lóbulo se ubica en la parte superior, inmediatamente detrás del lóbulo frontal. Se va a encargar de controlar las percepciones de los sentidos, del control del dolor y el tacto. Ayuda a su vez al entendimiento de las señales auditivas y de tránsito, gracias a las conexiones con la memoria. Este lóbulo se va a dividir en el lóbulo izquierdo, que se encarga de la comprensión del lenguaje y del lenguaje escrito, y de realizar cálculos matemáticos. Tenemos el lóbulo derecho, que se encarga de las funciones motoras del cuerpo. Tenemos el lóbulo temporal, que se encuentra inmediatamente por debajo del lóbulo parietal y detrás del lóbulo frontal. Va a participar en la regulación de la audición y el olfato, porque se encuentra en una región cercana al hipocampo. Tenemos al lóbulo temporal dominante, que es el encargado de las palabras, objetos y nombres. El recuerdo de lo que son las palabras, de los objetos y los nombres. Y el lóbulo temporal no dominante reconoce sonidos y está relacionado con la memoria no visual. Los tres lóbulos que hemos descrito hasta ahora, el frontal, el parietal y el temporal, estos tres se encargan de lo que es el aprendizaje. También vamos a mencionar al lóbulo occipital, que se encuentra en la parte inferior y posterior de la cabeza. Va a actuar básicamente en la visión, en las formas y el movimiento. Otra estructura también que vamos a mencionar como parte del cerebro
va a ser el cuerpo estriado, que es conocido como el núcleo estriado. Este se encuentra en medio del cerebro, entre los dos hemisferios, y es quien recibe la información de la corteza cerebral. Vamos a hablar también de otro elemento importante, que es el tallo encefálico. El tallo encefálico es el que se encarga de regular la respiración, el sueño y el ritmo cardíaco. Y también, como último elemento, tenemos al cerebelo. El cerebelo regula la postura, el balance del cuerpo y el movimiento. Este elemento se encarga y participa básicamente en lo que es el equilibrio. Entonces, aquí en esta imagen vemos la suma de todos estos elementos, donde tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el cerebelo. Hablamos de los, como parte del cerebro, de los hemisferios. Está el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Ya? Estos hemisferios son los que forman la totalidad del cerebro, independientemente de los lóbulos. En los lóbulos también tenemos, por ejemplo, en un lóbulo temporal izquierdo y lóbulo temporal derecho. Tenemos un lóbulo parietal izquierdo, lóbulo parietal derecho, que son parte de estos hemisferios. El hemisferio derecho es el área que controla la parte izquierda del cuerpo. Se encarga de las percepciones, organiza el entorno, así como también se encarga de la ubicación espacio-temporal de la persona. El hemisferio izquierdo regula la parte motriz del hemisferio derecho del cuerpo. También recibe la información del medio externo, la procesa para su comprensión. Participa en la parte numérica, descifrando los cálculos matemáticos, así como también en la música y el lenguaje. Y participa en la regulación del comportamiento humano. Ahora vamos a pasar a otro elemento de nuestro sistema nervioso que es muy importante, que va a ser la configuración interna de la sustancia gris y de la sustancia blanca. La sustancia blanca son fibras mielínicas que están ubicadas y están constituidas por las células de la glía y los vasos sanguíneos. La sustancia blanca se distribuye en el interior del cerebro. Va a estar dividida en cordones medulares. En su interior contiene a las fibras exteroceptivas, que son las que transmiten las aferencias exteroceptivas. Son de pequeño calibre y contienen poca mielina. Y las fibras propioceptivas, que son gruesas y mielinizadas. Entonces, esta célula blanca en el cerebro se encuentran en el interior. ¿Ya? La corteza cerebral o el borde externo del cerebro, si se puede decir así, está constituido por la sustancia gris, que en un momento la vamos a describir. Los cordones
están conformados por la sustancia blanca medular. Y en la médula existen tres. El cordón anterior, que se ubica entre la fisura mediana ventral y los surcos ventrolaterales, y en los tractos motores. Este cordón anterior controla el movimiento asociado a lo que es el movimiento voluntario. El cordón lateral se ubica entre surcos ventrolaterales y dorsolaterales. Contiene a los fascículos que están relacionados con el movimiento voluntario y los fascículos relacionados con la sensibilidad. Tenemos al cordón posterior. Este cordón se ubica entre el surco mediano dorsal y surco dorsolateral. Entonces aquí en la imagen podemos advertir a los surcos que acabo de mencionar. Tenemos, a los cordones. El cordón anterior, tenemos al cordón lateral y lo que es el cordón anterior, cordón posterior, lateral, anterior. Esta es una imagen de una sección de la médula espinal. Entonces, el cordón anterior se encuentra entre la fisura longitudinal media anterior y el surco anterolateral. El cordón posterior se encuentra entre el surco longitudinal medio posterior y el posterolateral, surco posterolateral. El cordón lateral, que es este en azul, es el que está situado entre el surco anterolateral y el surco posterolateral. Estos cordones son los que están constituidos por la sustancia blanca. Ahora tenemos a la sustancia gris. La sustancia gris va a estar constituida por somas neuronales, axones y células gliales. En la médula espinal, en un corte, tiene una forma de H o una forma de mariposa. En el centro de esta forma vamos a tener lo que es el cordón. Esta estructura la vamos a describir en lo posterior cuando hablemos de la médula espinal. En el cerebro, a diferencia de la médula, como les mencionaba, ocupa la forma, la capa externa, lo que va a conformar la corteza cerebral. Entonces, la sustancia gris en la médula se ubica en el medio, en la parte interna. En el cerebro se ubica en la corteza cerebral. La sustancia gris no transmite rápidamente los impulsos nerviosos. La cantidad de sustancia gris está considerada proporcional a la inteligencia del ser vivo. En la médula espinal, en el cerebro, primero mencionaremos, la sustancia gris, como les decía, se encuentra en la periferia.
como un borde externo, ¿no es cierto? Formando la corteza cerebral. En la médula espinal va a formar esta forma de mariposa, y en esta forma de mariposa vamos a mencionar a unas prolongaciones que se denominan prolongaciones anteriores y prolongaciones posteriores. Las prolongaciones anteriores son más gruesas y voluminosas y tienen una función netamente motora. Va a estar dividida en dos partes, la cabeza y la base. En cambio, las astas posteriores van a ser largas, delgadas y se van a responsabilizar de la función sensitiva. Van a estar conformadas por tres partes: la cabeza, el cuello y la base. Entonces, esta es la conformación de la sustancia gris. Aquí ya tenemos una imagen de una sección de una médula espinal. Entonces vemos por la parte externa de la médula tenemos a la sustancia blanca y en la parte interna la sustancia gris. Aquí vemos el asta anterior y el asta posterior. ¿Ya? Y podemos observar el conducto ependimario. Este viene a ser el surco medio ventral y el surco medio dorsal. Estos son los surcos que de forma esquemática habíamos observado en el corte de la médula. Entonces aquí podemos advertir la formación del corte ventral o del cordón ventral o cordón anterior. Este viene a ser el cordón lateral y este es el cordón dorsal o cordón posterior de la médula espinal. Entonces, hasta aquí mencionamos otro aspecto importante de lo que es el sistema nervioso. Voy a dejar las indicaciones y tareas en la plataforma, chicos.